Bueno, sigue frío, se está viniendo el invierno y se está viniendo bien frío. Hoy es un día de solcito y está lindo mirar por las ventanas ese sol, solo que está muy ventoso y no está fácil salir. No está fácil salir. ¿Qué es lo que yo estoy hoy presentando? ¿Se acuerdan de que en este último video vimos esto? Bueno, vamos a ver. Acá están todos los hermanos. Y los hermanos reciben una herencia de trauma. ¿Ah? Reciben una herencia de trauma que en un sistema reproduccionista, lo que van a hacer cada uno va a cargar con ese trauma y lo va a reproducir. Así que ese trauma lo va a reproducir y va a ser una herencia que le va a dar ¿a quién? A sus hijos, o que va a poner en su tarea. ¿Ah? Quiere decir que ese trauma con el que carga y reproduce, ¿lo va a poner dónde? En sus hijos, que también van a cargar, ¿no? Y reproducir. Cargar y reproducir. Cargar y reproducir. Y en el trabajo, sea cual sea, y si es un trabajo que de alguna forma incluye lo humanístico, este trauma, ¿no? Esta persona carga y reproduce. Y lo sigue dando como herencia y este carga y reproduce. Y a su vez este va a tener hijos y va a tener una tarea en la que va a hacer ¿qué? Carga y reproduce. Carga y reproduce. Carga y reproduce. Carga y reproduce. Porque lo que es el proceso no existe. Ahora resulta que empieza a aparecer un hermano de todos esos hermanos que se le ocurre que ya no hay que cargar. Pero para que él pueda hacerse cargo, ellos siguen haciendo ¿qué? Todos ellos van a seguir ¿qué? ¿En el proceso de qué? En el proceso que venían. Carga y reproduce. 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 Y supongamos que hay un hermano. Ahí quedó con el número 4, vaya a saber por qué. Quizás porque justamente el plano 4 puede volverse interferencia o puente. Este decide empezar a explorar y empezar a hacerse cargo. Por supuesto que también va a estar cargando mucho. Ese explorar y hacerse cargo va al lado de todo esto que también está sucediendo. Pero al lado de ese cargar aparece este que es el hacerse cargo. Y este hacerse cargo trae algo diferente, ¿no? También va a traer esta herencia. Entonces fíjense que eso lo va a trasladar a sus hijos, si es que los tiene, o su tarea, y si es con humanos, más. Pero su misma vida, ¿no? Su mismo vivir, porque ya dijimos que aunque no se muestre en algo concreto, todo eso se está mostrando a través de la masa crítica. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Acá, este hermano va a empezar a hacer ¿qué proceso? Va a empezar a filtrar esto de hacerse cargo.
que hacerse cargo es abrir siempre los paquetes de inconsciente. Por cierto, que en cada caso también va a haber un poco de carga. En cada caso va a haber un poco de carga. ¿Se entiende? Pero en la medida en que esto se empieza a dar, ¿no? La parte que estoy señalando de verde, que es el fruto del proceso, va a ser cada vez más que, ¿no? El hacerse cargo va a ser cada vez más y el cargar va a ser menos, cada vez menos. ¿Por qué? Porque digamos que veníamos de un proceso donde todo era cargar y hacerse cargo, nada. Vamos a ponerlo con los... Todo era cargar y hacerse cargo, nada. En la medida en que esto aumenta, esto, ¿qué pasa? Esto disminuye. En la medida de que esto aumenta, ¿esto qué va pasando? Esto disminuye. Pero de alguna forma, para que esta persona empiece a procesar, ellos siguen cargando con todo eso, porque el trauma no desaparece. El trauma es memoria que está en los campos mórficos y que no desaparece porque yo decrete que todo el trauma deja de existir. En este momento yo decreto que el trauma deja de existir. No, el trauma no, porque el trauma es el que trae el insumo para procesar. Si yo me quedo sin trauma, me quedo sin insumo. Pero además, supongamos que se pudiera, que uno tuviera un poder tan grande, que fuera un casi Dios, que el trauma dejó de existir. Para mí y para todo el mundo, el trauma dejó de existir. Entonces, si todos en este momento nos dependemos de que en este momento todos los humanos decretamos que el trauma deja de existir, y ya entramos a un paraíso permanente y eterno. Vamos a poner los pies en la tierra. No hay decreto mental que tenga un poder tan grande de hacer desaparecer absolutamente nada. Lo que podemos hacer es esconderlo y seguirlo escondiendo más. Pero no hay ningún decreto que pueda hacer una mente humana que pueda esconder, que pueda hacer desaparecer algo. Lo único que hace desaparecer algo es cuando cambia de forma. Cuando todo ese trauma lo tomo como insumo y podemos lograr que un agujero negro se convierta en fuente de luz, que es lo que hace este proceso. Entonces acá están todos estos que están cargando, y antes todos cargaban. Porque esto no se sabía, esto de hacerse cargo de lo inconsciente. De lo inconsciente en todos los sentidos, de lo inconsciente que está en los entretelones de la linealidad y de lo inconsciente que está en la trastienda de lo no lineal. En ese espacio atemporal en el que entramos, en las constelaciones, donde todo el pasado está presente en ese instante atemporal. Entonces ahí la gente dice, pero vas a tener que seguir mirando el pasado y mirando el pasado porque todavía está en la... No, el trauma está en este espacio atemporal que se abre en una constelación cuántica. En una constelación cuántica se abre un espacio atemporal donde todo el pasado está, pero además en la biología. Ese pasado está inscripto en nuestro ADN. Está inscrito como memoria genética, lo dice la epigenética. La epigenética dice muy claro eso. Los traumas activan determinado material genético y desactivan otro. Quiere decir que los traumas nos reprograman. Y nos reprograman para reproducir trauma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es desprogramarnos para volver al diseño original.
Y ese diseño original, y todo esto además se actualiza porque el proceso implica, tomo todo ese pasado, lo proceso y lo actualizo. Y cuando lo actualizo, hay algo que se renueva y da algo absolutamente nuevo. Todo proceso tiene una última fase, que es la actualización, donde yo traigo todo eso y lo pongo en el presente, y lo pongo al servicio del presente, y a través de ese EGI, ese trauma procesado se convierte en otra cosa, y es simplemente que el río que estaba congelado comienza a correr de vuelta. Si la neurosis es congelar el río, ¿ah? Si la neurosis es congelar el río, la desneurotización o la destraumatización, como se llama ahora, porque ahora el único, el, la dificultad humana no es solo la neurosis, como en el tiempo en que hablaba Erich Fromm. Erich Fromm hablaba del proceso de desneurotización, porque el conflicto básico del humano era la neurosis, y ahora no. Ahora está la neurosis, está el narcisismo, el narcisismo eh, está mostrándose a través de cada uno de nosotros, ¿no? En una cultura que tiende a una presencia de un yo narcisista, que no es el yo, es un yo de la autoimportancia, ¿no? Un yo omnipotente de la autoimportancia, que justamente lo que encierra, intenta tapar por compensación, es la impotencia, ¿no? A través de una omnipotencia artificial. Bueno, entonces aparece uno de los hermanos que empieza a hacer este proceso. Y no importa si no tienen hijos, porque esto se da en cada uno de los actos creativos que hacen. Y los actos creativos quiere decir con el modo en que yo estoy, porque un acto creativo es ir sentado en el ómnibus al lado de una persona que está al lado mío, y el intercambio de información que se da entre mi campo energético y el campo energético del otro, además de todo lo que ya vimos que va a nutrir la masa crítica. Que si que de alguna forma todo el que va procesando, aunque no tenga hijos, va haciendo eso, a través de la tarea que, que haga. Porque no es lo que hace, es lo que va transmitiendo mientras hace. Simplemente por estar presente de una manera diferente, aunque tenga la boca cerrada. Pero su plena presencia, su campo de presencia, hace que algo se empiece a mover. Pero también saber que son gotitas, que esto son gotitas lentas, que no es que esto nos haga iluminados y que por ahí, y que esto nos haga iluminados y que entonces nos iluminamos y que a partir de ahora vamos a ser los iluminadores. No, vamos a poder poner por este proceso de hacernos cargo en vez de seguir cargando. Antes todos cargábamos, ahora hay uno que empieza a hacerse cargo. Pero desde un lugar de saber que este hacerte cargo nos empieza a dar unas apenas chispitas de lucidez. Y que tenemos que convivir con todos ellos que vienen cargando. Y que esta vuelta de esta chispita que nosotros podamos empezar inclusive a poner acá, esta chispita, tenemos que tener mucho cuidado con esas chispitas. Y ahí también yo tengo mis dudas sobre esto, ya lo he comentado, mis dudas sobre el tacto o sobre el no tacto. Me parece que el tacto tiene que ver con ver si la relación resiste o no resiste. ¿Cuánto sacudón resiste una relación y cuánto sacudón no resiste la relación? Hay en relaciones que, digamos que se ha establecido una confianza enraizada, profunda, muy enraizada y muy profunda, una conciencia que pueden resistir, ¿no?
que puedan resistir esos sacudones, esas interpelaciones que de verdad son sacudones fuertes. Y hay relaciones que no. Entonces el tacto es poder quizás poder ver cuánto resiste esta relación. Aunque el vínculo no se pierde. Entonces el tema es si esa relación es una relación con la que yo tengo que seguir sosteniendo o no. ¿No? ¿Cuál es la amplitud con la que yo tengo para moverme, para ver si esa relación puede absorber o no puede absorber un sacudón que yo dé? ¿No? ¿Y cuál es y cómo es la historia? ¿Cuál es si yo puedo absorber el sacudón que me da el otro? Entonces, en esto es bien importante, por ejemplo, en los lugares de trabajo, que haya un dispositivo que pueda permitir esto. Que haya un dispositivo de trabajo grupal que pueda sostener esto. Si no hay un dispositivo grupal que sostenga esto, la cosa se complica. De todas formas, yo comento siempre, cuando hice ese trabajo, que yo después describo en mi libro, la persona que cuando yo volcaba algo, estos ya no eran hermanos, eran compañeros de trabajo, cuando yo volcaba algo de mi proceso acá, había una de ellas que era, digamos, la que más atacaba, más me contraatacaba, permanentemente más me contraatacaba. El tema es que yo no tenía necesidad, yo tenía amplitud porque yo terminaba el año y me podía ir a otro lugar. Y no tenía que quedarme en ese lugar. Pero esas son contingencias, ¿no? Que van y que vienen. Hay otros, en la existencia hay otras amplitudes más allá de todo eso. Pero son contingencias que a veces hay que tener en cuenta. Que 5 años después, esta persona que fue la que más, para quien yo estaba absolutamente loca, me encuentra en uno de los videos, yo lo cuento 5 años después, y me dice que la persona que se le apareció antes de entrar al quirófano, con una apendicitis transformada en peritonitis, en una situación grave, la persona que se le apareció ahí fui yo. Quiere decir que mi yo del pasado quedó dando vueltas y en algún lugar quedó girando alrededor de ella. Mi yo del pasado, que era un campo de información que yo en aquel pasado le di y que conformaba mi yo del pasado, le quedó diciendo cosas en aquel momento. Como yo siento a veces que hay cosas que no he comprendido y con las que me he puesto furiosa en determinado momento, y el yo del pasado de esas personas, que en realidad es un campo de información que me dejaron, que inclusive hasta en el mismo rechazo no se va, queda girando, y de pronto, mira, tanto que yo no entendí esto y tan enojada que estaba con esta información y ahora me cae la ficha y ahora entiendo esto. Entonces digamos que esta burbuja de información que yo rechacé quedó acá, no quedó asumida y absorbida, pero quedó acá, porque el mismo rechazo hace que lo rechazado no se vaya, permanece acá, hasta el momento en que lo pude absorber. Entonces en esto digo, ¿no? Esto que yo siento, que hay montones de cosas que hoy, pero me resultan muy, pero muy, me resultan muy que me parece que tienen que ver con una tangente por la que se está perdiendo Alejandra Casado. Sin embargo, hay algunos elementos así que me llegan cuando por casualidad abro y me llegan profundo.
un elemento que no tengo ni idea si ella lo dice así o no. O es que solamente escuchar dos palabras en ella ya me conectó con otra información que no tengo ni la más pálida idea si tiene que ver con algo que Alejandra dijo o no dijo. Y tiene que ver con el concepto de licencia. Todo lo que existe porque la nada le dio licencia a la existencia para que exista. Todo lo que existe porque la nada le dio la licencia a la existencia. ¿Para qué? Para que un algo exista. Esta frase me parece fabulosa. Todo lo que existe porque la nada le dio la licencia a la existencia para que cree ese algo. O diríamos, todos los algos que existen porque la nada le dio la licencia a la existencia para que creara ese algo. Sea ese algo que se llame coronavirus, sea ese algo que se llama lo que sea. Entonces, hasta el mismo enredo que hemos generado los humanos existe. Es un algo que existe, y acá viene, como siempre, el guardián. Es un algo que existe, porque de alguna manera tiene una licencia de la nada para que exista. Y existe con un propósito. Hola. Entonces, el tema es que los humanos nos quedamos todo el tiempo dando vueltas y vueltas y vueltas en todo lo anecdótico y no vamos y no intentamos ir directo. ¡Fa! Entonces imaginemos. Esta es la Tierra. Alrededor de la Tierra se crea este campo, que es el campo que genera la biosfera, ¿no? Entre otra cantidad de capas que componen la Tierra, ¿no? Que son las capas que componen la atmósfera. Pero en la atmósfera, esa atmósfera, de alguna forma, y acá estaría, más acá, todo esto es el campo universal. Todo esto es el campo universal. En el campo universal aparece la Tierra con su atmósfera, y en esa atmósfera aparece esta capa que es la biosfera. Y en esa biosfera empiezan a aparecer lo que yo llamo las burbujas de delirio humanas, que es la mente que crea delirios humanos, que se alejan de la biosfera, y entre ellos pasan cosas. Se genera una red que entre ellos pasan cosas. Entonces ahí está lo que Wittgenstein dice, que hay nociones que a mí me han sido, pero así, muy fuertes. Me han abierto comprensiones que por ahora yo no puedo negar. La realidad genera, el pensamiento genera realidades sin referentes en lo real. Quiere decir que lo real es una cosa. La realidad es una interpretación mental, todo esto rojo, que crea el humano respecto a lo real. Porque como el humano no puede tomar lo real, lo conceptualiza. Y cuando lo conceptualiza, la conceptualización crea eso y crea toda esa red. Entonces Barbara Brennan dice que todo esto son burbujas de realidad-pensamiento,
que crea el humano, que crea entonces todo eso rojo que sería la noósfera. Por ahí Teilhard de Chardin crea el concepto de noósfera, ¿no? Sin G. Yo hablo de gnósfera, de gnosis, de eso que nosotros le hemos llamado conocimiento, que es conceptualización mental. O sea, la creación de realidades que no tienen referencia en lo real. Y nos inventamos las realidades porque le tenemos terror a lo real. Entonces, Barbara Brennan dice que el humano se siente necesariamente muy, pero muy. Todo su cerebro sobrevive acá, en esa red, que es el campo humano, que es el campo mórfico humano, ¿no? Que de alguna forma está absolutamente, que es diferente al campo mórfico verde, que es el de la biosfera. Este está tomado por esa cosa que le hemos llamado conceptualización. Y que nosotros creemos que toda conceptualización es conocimiento. Y el conocimiento es otra cosa. El conocimiento es un darse cuenta que no pasa por la mente. Al contrario, el conocimiento es ese darse cuenta que sucede cuando la mente colapsa. Entonces Barbara Brennan dice que cuando los astronautas se van y salen fuera de esa red, apenas los astronautas se van fuera de esta red, el cerebro humano y la neurología humana es como si no pudiera estar afuera de esa red. Como si de verdad el cerebro humano no pudiera sobrevivir fuera de esto, de esta red mental que ha creado. Por eso es que los astronautas no han escrito libros que se hayan hecho bestseller y que los haya leído todo el mundo. No hay videos por ningún lado de las declaraciones y los testimonios vivos. No hay. Es muy raro. Fueron a la luna, volvieron, tuvieron una experiencia brutal. ¿Y cómo es que no hayan habido bestsellers de las cosas donde los tipos hubiesen tenido la posibilidad de contar toda su historia, todas sus vivencias, todo lo que vivieron, todo lo que pasó, todo, que no hayan habido videos testimoniales de todo eso? No hay. Entonces eso de alguna forma nos deja como una gran pregunta. ¿Qué pasó cuando un humano salió de acá? ¿Qué pasó cuando un humano salió de ahí? ¿Qué le pasó? Muchos dicen que la mayoría de los astronautas quedaron locos y que hubo que someterlos a electroshock y a no sé qué cantidad de cosas. Y que volvieron porque se los trajo como se pudo traerlos. Que de la información que ellos dieron era tan incomprensible y tan incongruente del estado de locura que tenían, que los mismos que escuchaban lo que ellos tenían para declarar no se podía sacar información coherentizable. Entonces, ¿puede el humano salir de esa red? ¿O podemos lentamente empezar a conectar con una información cada uno más profunda y desde ahí empezar a sentir que podemos conectar con lo complejo sin el largo camino de la complicación? Que existe un camino mucho más directo de conectar con lo complejo sin el largo camino de la complicación o del plus complicatorio. Entonces yo me pregunto, ¿no? Porque hay algo que sucede, ¿no? Y que le sucede a la gente
Por ejemplo, cuando uno hace la búsqueda de visión, como hacían los chamanes, y está 4 días prácticamente en ayuna y sin ningún distractor, sentado en un cuadradito de 4x4. Hay algo que de la alimentación de esta retroalimentación permanente empieza a perderse. De todas formas, la persona no salió de ahí, porque el entramado sigue estando. Lo que de alguna forma sucede es que la retroalimentación permanente desaparece, porque ya no estoy interactuando con un otro que está ahí, ni con las redes, ni con la televisión, ni con el libro, ni con esto, ni con lo otro. De todas formas, si estoy en la búsqueda de visión, todavía estoy en qué, todavía estoy en este campo. Dentro de ese campo y en ese estado de aislamiento, ¿es posible encontrar un lugarcito? Sí, a través de un retorno profundo a la naturaleza. Un reaprender del campo de la naturaleza, porque todo eso verde no ha salido de ahí. Y es lo que yo planteo en el coronavirus. Unir reaprendiendo de la naturaleza, que es algo que de verdad no es nada fácil. Porque yo decía una vez, salir y tener una experiencia y volver a encerrarme en la cajita. Entonces me vengo, me encierro a leer, a mirar televisión, a ver esto, a ver lo otro, a lo que sea. Me encierro. Porque un toquecito de ese contacto, no del contacto del turista con la naturaleza, del contacto directo de la comunicación cuántica que se puede tener con la naturaleza. Yo me asusto, yo tengo limitaciones, sé que es por ahí, lo tengo claro, sé que es por ahí, pero no tengo circuitos neuronales. Puedo salir como la turista y salgo como la turista y paseo, pero voy con la capa, con el piló mental, con un piló mental, con una capa de protección que me da el lugar del turista, donde voy a mirar a través de los lentes del turista. Y esa capa es como un condón que hace que yo no tenga una experiencia directa con eso otro, porque eso otro es lo que yo observo y yo no tengo por qué entrar a interactuar con eso otro en una comunicación cuántica con eso otro. Eso otro es una cosa, es un árbol, es el sol, es incluso cerro, pero son cosas bellísimas, pero cosas. Y yo no me doy cuenta que cuando voy como turista, voy como una cosa turista que va paseando entre otras cosas. Entonces sentir que el camino es lento, que el camino es despacio. Entonces, bueno, yo les digo, yo no sigo a Alejandra Casado en este momento porque no siento que mi camino vaya por ahí, que es de donde yo veo para mí se está perdiendo por algunas tangentes que me parece que son tangentes que tienen que ver con sus propios sistemas y necesidades de compensación y tienen que ver con su propia burbuja y yo ando en mi propia burbuja y a pesar de todo alguna filtración de 3 palabritas, por ejemplo, eso, que no tengo ni idea si lo dijo ella, pero a través de algo que dijo ella a mí me pasó esto. Si algo existe es porque la nada le dio licencia a la existencia para que ese algo exista. ¿Está? Más sencillo no hay, pero más sencillo no hay, y a la vez sencillo y profundo y de un nivel de amplitud que ¡pa! Pero no puede ser más sencillo. Si algo existe es porque la nada le dio la licencia a la existencia para que ese algo exista. ¡Ah! ¿Qué más? ¿Qué cosa más sencilla y qué nivel de profundidad? Respiro. ¡Ah! Y todo algo viene cargado de propósito. Todo algo tiene cargado de propósito. Y ahí viene otra de las cosas que
Alejandro Casado plantea, y también esta es mi lectura, yo no sé lo que dijo Alejandra Casado. Quiero decir que ella habló de error y equivocación. ¿Qué dijo sobre el error y la equivocación? A mí no me diga. Porque no sé. A lo mejor yo voy a decir una cosa totalmente diferente. A lo mejor a través de la transferencia propietaria yo digo cosas que jamás le pasaron por la mente a Alejandra Casado. Como le pasó a tanta gente que leyó mi libro y entendieron en mi libro cosas que nunca pasaron por mi mente. ¿Se entiende? O sea, hay palabras de Alejandra Casado que me siguen actuando como desencadenante de mis propios procesos. Y me hago cargo, lo que yo digo está desencadenado por algunas palabras de Alejandra Casado, pero que yo quizás ni siquiera entré en profundidad a lo que quiso decir. Sí me hago cargo de lo que determinadas palabras de Alejandra Casado, de Juan o de Pedro, de María, desencadenaron en mí. ¿Ah? Y entonces ahí puedo soltar el libro, y puedo soltar estos videos, y puedo soltar, y que cada uno, lo que yo expreso en estos videos, lo resuena en distintos lugares, y a lo mejor hay gente que entiende de lo que yo estoy poniendo, cosas que no tienen nada que ver con una intención primaria de lo que yo quise transmitir. Y a lo mejor está una cosa de lo que mi consciente quiere transmitir, y está una cosa de mi coinconsciente o sabiduría inconsciente de mi alma que está transmitiendo cosas a través de mí que no tengo ni la más puta idea. ¿Se entiende? El coinconsciente, la sabiduría inconsciente del alma que está transmitiendo cosas a través de mí de las cuales yo no termino de ser consciente. Entonces, ahí, otra de las cosas que yo tomé de Alejandra Casado es el concepto de error y equivocación. El error siempre es un error lógico. Y el error lógico tiene que ver con que yo tengo el error lógico de creer que el fuego se apaga con nafta. Ese es un error lógico. Yo tengo una ecuación donde me aparece fuego apagar nafta. ¿Ah? Eso es un error lógico. El fuego, para conectarlo con el apagar, necesito la nafta. Quizás sería alrededor. Fuego, apagar y la nafta como quien cumple la función. Vamos a ponerlo así porque me parece claro. ¿No? Yo pongo fuego y del otro lado pongo apagar. ¿Y a quién le doy la función de apagar? Al apagar le doy la función de apagar ¿a quién? A la nafta. ¿No? El error lógico es creer que la nafta me sigue. El error lógico es creer que la nafta me sirve para apagar el fuego. Eso es el error lógico. Después está el hecho. Primer hecho. Intentar apagar el fuego con nafta. Ese es el primer hecho. Que deviene en forma directa del error lógico. Y después está el otro error, que es el perfeccionar la nafta. Esta es la equivocación. Perfeccionar la nafta. Querer seguir perfeccionando la nafta. Porque si esta nafta no apagó el fuego, yo no me cuestiono el error lógico. La nafta tiene que apagar el fuego. Y lo que voy a seguir haciendo es perfeccionar la nafta. ¿Ah? Esta es la equivocación. Este es el error lógico.
Este es el error lógico. Perfeccionar la nafta es la equivocación. Seguir creyendo que, ¿ah? Y es la equivocación que deviene de un error lógico. Que yo todavía no entendí que el fuego no se puede apagar con nafta. Que las clases sociales no se disuelven a través de la lucha de clases. Que cada vez que yo pongo una fuerza de lucha, esto ¿qué pasa? Esto se fortalece. En la lucha, en la lucha, esto necesita de esto. Porque para luchar se necesita ¿qué? Un otro. Porque la identidad de la identidad de este y de este están constituidas en función de qué? De luchar y luchar y luchar y luchar. Y entonces se fortalecen y lucha 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 y nunca deje de luchar y lucha y lucha y lucha y eternamente que está. Ajá. ¿Se dan cuenta? Esto es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Esto es otra cosa. Entonces, un error lógico es creer que la lucha de clases termina con la diferencia de clases. En esto empieza a poderse ver que lo que hay debajo de la carencia y la codicia es lo mismo que hay debajo de la escasez. Y lo que hay debajo de la codicia y la ambición es lo mismo que hay debajo de la carencia y la escasez. Que lo que hay debajo es lo mismo. Que es la misma herida. Que es la misma herida. El terror a no tener. Que a unos el terror a no tener los deja en el pasiego de querer tener más y más de manera insaciable y no llegan a sentirse satisfechos jamás. Y los otros se resignan a no tener. Desfallecen, se entregan a no tener. Y cuando en esto no hay contacto, ahí somos tan diferentes que vamos choque, 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 choque. Tampoco es permitir esto. Y tampoco es esto. Es a poder empezar a ir que dentro de ambos está lo mismo. Es la misma herida. Es la misma herida. La que está debajo de esa ambición y esa codicia enfermantes, que para mí los tratados de psiquiatría tendrían que poner que esa codicia y esa ambición son la enfermedad más terrible si seguimos sosteniendo la psicopatología, esa ambición de tener más y más tendría que ser la patología más grande por excelencia, porque eso es lo que genera un enriquecimiento enorme. Y este enriquecimiento enorme va a generar empobrecimiento. Y no es una historia de que yo me decreto, no me decreto, y yo me decreto rico, y yo no me decreto rico. No, acá la historia no está por eso, no va por cuánto me decreto yo ser rico y cuánto se decreta el otro. Volvemos a la metafísica y a la historia de los decretos. No. Va por poder ver la trastienda de qué hay debajo de la ambición y la codicia y de qué hay debajo de la escasez y la carencia. Y vamos a ver que lo que hay es lo mismo. Es mirar eso, ese agujero. ¿Y de dónde viene ese agujero que tiene el hombre, el humano? Y que se desconectó. Se desconectó de la madre tierra. Se desconectó de la madre tierra.
Y al desconectarse de la madre tierra, unos gestionan su, su terrible miedo a no tener a través de la codicia y la invención. Y los otros en esa historia de abandonarse al no tener. Bueno, quedar atrapados en el programa de escasez y decadencia. ¿No? Entonces, esto para mí es bien importante. Una cosa es el error lógico. Este error lógico me lleva a esta equivocación. Si yo no salgo de este error lógico, todo lo que siga perfeccionando la nafta no funciona. Y eso es lo que hace muchas veces la ciencia, y eso es lo que hace la filosofía, y eso es lo que hacen las ideologías. No ven este error lógico primario. Cuando yo digo que lo que está fallando acá no es ni un error práctico, ni un error ideológico, ni un error ético, ni un error nada, que el error es un error lógico, que es ahí. Y mientras no tomamos conciencia de este error lógico, todo lo que perfeccionemos, todas las naftas o todas las pseudo soluciones, todo lo que perfeccionemos, las pseudo soluciones, vamos a llamarle pseudo solución, vamos a sacarle la nafta, todo lo que perfeccionemos, las pseudo soluciones van a generar reproducción y reproducción y reproducción y reproducción de equivocación eterna. Pero no hemos visto acá este error lógico, que la pseudo solución es que el fuego no se apaga con nada, que la lucha de, que las clases sociales no desaparecen por la lucha de clases, ni tampoco por la sumisión. Como dice Hellinger, la solución verdadera es solamente cuando puedo observar desde un nivel mucho más alto. ¿No? Cuando puedo observar desde un nivel más alto, cuando puedo poner un observador en el punto cero del plano 5. Y desde ahí puedo ver no solo los entretelones, porque los entretelones los puedo ver del plano 3. Puedo ver los entretelones y puedo ver la trastienda. Acá está el error. El error siempre es una pseudo solución que se basa en un error lógico. Y acá está la perfección de la pseudo solución. La perfección de la pseudo solución. Y hace siglos que el humano lo que viene haciendo es perfeccionando pseudo soluciones. Y perfeccionarse las pseudo soluciones y pseudo soluciones. Y aparentemente, por un ratito parece que esa pseudo solución da una situación. Pensemos en las vacunas. Enfermedad, salud. Pensemos en las vacunas. Se crean vacunas. El sistema inmunológico humano cada vez se debilita más. Se vuelve perezoso y se debilita. Y se crea más vacuna, y más vacuna, y más vacuna, y más vacuna. Y el sistema inmunológico cada vez se debilita más. Y las enfermedades cada vez se fortalecen más. Se reconfiguran y se transforman. Y aparecen enfermedades raras por todos lados. Pero a nadie se le ocurre ver cuál es el propósito que trae una enfermedad. ¿Qué tenemos que ver en esa metáfora, en eso que trae la enfermedad? ¿Cuál es el propósito que nos trae la enfermedad? Entonces, bueno, no sé, esto necesitaba como poderlo aclarar hoy, porque les vuelvo a decir, no tengo ni idea, fueron 3 medios minutos que miré a Alejandra Casado y tomé todo esto de
tomé simplemente esto. La licencia, la nada le da licencia a la existencia para que este algo que existe, exista, que existe por eso. Y lo otro, la diferencia entre error y equivocación. Esos dos instantes a mí ya me reprogramaron de arriba abajo la biología. Y me reprogramaron de una forma total mi manera de estar en el mundo, mi manera de tener una lógica para estar en el mundo. No sé, a lo mejor dentro de 3 meses escucho otros medios minutos de Alejandra Casado y también me sacuden y me dan estos sacudones fuertes. Sigo diciendo, yo no la sigo en este momento para nada, porque para mí hay cosas por donde yo no tengo interés, no me resuena nada seguirla por ahí. Sin embargo, los sacudones más fuertes me siguen viniendo de ella. Y eso es la paradoja. ¿Cómo es? Si hay montones de cosas que de verdad a mí me parecen, cosas que dice que para mí me resuenan de su delirio, y cómo dentro de su delirio yo encuentro unas gotas de lucidez que me dan vuelta a todo. No lo sé. Pero bueno, como decíamos, ella está en su delirio, yo estoy en mi delirio, hay otros que están en su delirio. Cada uno de nosotros estamos en esas burbujitas de delirio, esas burbujitas de realidad pensamiento. Entonces, bueno, yo tomo algunas cosas que a mí me resuenan como chispas de lucidez y me permiten reconfigurarme de arriba abajo. Y bueno, y quizás desde ahí, con esas chispas de lucidez, yo reacomodo mi delirio. Y a lo mejor le doy un poco más de lucidez a mi delirio. No salgo de otra, ¿eh? A lo mejor esas gotitas de lucidez le dan un poco más, esas pequeñas gotitas de lucidez que puedo tomar como gotitas de lucidez que me vienen, me dan un poquito más de lucidez, le dan un poquito más de lucidez a mi delirio, nada más. ¿No? Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? De que yo ahora comparto esto y alguna de las cosas que yo doy a alguien le puedan funcionar como unas gotitas de lucidez de este delirio que yo estoy armando. ¿Se entiende? Y quizás alguna de las cosas que yo digo, lo que le puede significar una gotita de lucidez para uno, para otro, son cosas totalmente diferentes. Ahora, todos estos videos no son sabiduría, son parte de mi delirio, donde yo siento que le voy agregando algunas pequeñas gotitas de lucidez, que voy tomando de lo que de alguna forma recibo de otros lugares como pequeña gotita de lucidez. ¿Es? ¿No es? No lo sé. A lo mejor eso que yo veo como gotitas de lucidez ni siquiera son gotitas de lucidez. Pero hay algo que me oxigena. Hay algo que en mí yo siento que se expande. Hay algo en el cuerpo. Hay algo de la conciencia psicobiológica que siento que se ordena, que se expande, que me da como otra, no sé, algo aparentemente algo entre mi conciencia biológica y mi inconsciente biológico, algo como que se reordenara en mi cuerpo, alguna cosita que mi cuerpo siente como que entra más oxígeno y me permite, ¿no? Y entonces este oxígeno que entra no viene a través de una técnica de aprender a respirar o de esto o de lo otro. Viene porque una gotita de lucidez entró y me hizo reacomodar, observar errores lógicos y cómo de estos errores lógicos se generan cadenas de equivocaciones. Bueno, hoy lo quería dejar por acá. Bueno, gracias.